día está hoy junto a Natalia Gil, una gran persona. Ella tiene la cualidad de ser medium, claramente una de las mejores del mundo, reconocida absolutamente por todos quienes hemos tenido la suerte de poder ver sus dones en práctica. Hoy día queremos hablar un tema que puede sonar quizás muy general, pero por lo mismo, si tienen algún tipo de pregunta específica, ustedes claramente la pueden hacer a través de la plataforma que en estos momentos estamos saliendo en vivo, que es a través de Facebook. Entonces, ahora sí, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestra. Muy bien, ahora sí, se me volvió el alma al cuerpo, ¿viste? Teníamos a toda la gente esperando, una pena, disculpen a todos, pero problemas de tecnología. Está todo solucionado. Entonces, partamos un poco lo que estábamos conversando, Natalia. Entonces, parto preguntándote, la vida en el otro lado, le vamos a llamar así, ¿ok? Es qué tan igual o tan diferente de esta que conocemos en la cotidianeidad como seres vivos, que le dicen, en realidad buena pregunta, en realidad no sé si estamos más vivos allá que acá, pero lo que entendemos por estar vivos es muy diferente. Sí. Yo creo que sí en algunos aspectos, como por ejemplo, hay muchos que cuando vienen dicen que a veces tienen ganas de volver a comer algo específico, o tomar una rica cerveza, o la sensación de volver a abrazar a alguien. Entonces me imagino que esas sensaciones terrenales del otro lado no se sientan de la misma forma. Eso es lo único que cambiaría, porque estamos ocupando solo como un cuerpo energético, algo físico, sensaciones visuales son similares. ¿Puedo yo en el otro lado crear el paisaje que más me plazca, por ejemplo, hasta lo que ellos te han comunicado, lo que tú sabes, o estoy limitado a un escenario que me ha sido designado? No, de la experiencia que yo tengo, hay muchos que hablan de las cosas que ellos querían. De hecho, las casas como ellos querían tenerlas, o como ellos se imaginaban dónde iban a estar cuando murieran. Por ejemplo, en un lugar de campo, lleno de árboles, al lado de un río, otros mirando el atardecer en la Torre Eiffel, otros en el mar. Y por ejemplo, me pasa de que cuando hay niños que tuvieron problemas para correr, dicen que corren muy rápido, que pueden correr como un rayo, dicen los chiquitos. Okay. Entonces, como que todos tienen la capacidad de hacer lo que en esta vida no pudieron hacer. Y hasta lo que tú sabes, perdona, antes de ir a lo profundo, déjame saciar mi curiosidad con esto. Claro, claro. Cuando uno vive en su espacio, que se ha autodesignado, que es cumplir deseos postergados, inalcanzables en la vida normal, ¿cómo tú convives, por ejemplo, cuando comienza a llegar a alguien que viene, un pariente, que tiene sus propios ideales? ¿Cómo se combinan esos paisajes? ¿O cada uno tiene su propio espacio en donde se invitan mutuamente o se fusionan entre sí? ¿Sabes qué? Se fusionan. No es como que se invitan. Sí me pasó una vez de que había uno que estaba como enojado porque había partido antes. Entonces, como estaba tan enojado, estaba sentado como con los pies en un río, que era totalmente distinto. Entonces, los familiares que vinieron a esta sesión, los fallecidos, ¿no? Que vinieron a esta sesión, fueron a buscar al que estaba en ese lugar y lo trajeron. Okay. Y eso fue muy curioso, no me había tocado antes así. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas no tienen un vínculo quizás con alguien que partió antes que ellos? Una persona que vivió en solitario, una persona que ha querido alejarse del mundo, por ejemplo. Al momento de llegar al otro lado, ¿qué tipo de vida llega? ¿Se le hace una reinvitación a convivir con los suyos? ¿O cómo se forjan nuevas amistades y nuevos vínculos en la otra parte? Hay personas que siguen como en ese mismo estado como de aislamiento social, por así decirlo. Entonces, como que pasan un tiempo hasta que como que solo se empiezan como a volver a acomodar al sistema desde la energía y se vuelven a integrar de a poco, pero hay algunos que les cuesta mucho tiempo y pueden pasar años, ¿no? Ahora, mira, atención con esta pregunta que nunca te la había hecho. Estamos hablando sobre la reconstrucción de un mundo al otro lado que está lleno de todo y colmado de los deseos inconclusos que uno no pudo cumplir en la tierra. Pero en esta otra parte,
viven solo los seres humanos, porque siempre hablamos que fuera de lo carnal, en lo astral, en lo energético, en lo multidimensional, pareciera que hay de todo. Hay almas desencarnadas, demonios, ángeles, larvas astrales. Esas cosas viven en el mismo espacio, dimensión y lugar que un alma desencarnado, o hay como distintos pisos, niveles. Son distintos planos o niveles, como dices tú, distintos pisos, sí, no viven en el mismo espacio. De hecho, y coincido con algunos medios, no con todo, a mí me pasa que yo no he logrado ver el infierno como nos lo hicieron entender a nosotros terrenalmente. Gracias a Dios, digo yo, porque no me gustaría conocerlo. Pero sí me ha tocado sentir las energías de personas malintencionadas. Que no tiene que ver con una mala persona, sino como esa gente que nace, por así decirlo, como con una negatividad. Y esta energía es diferente. Y esa sí está en el mismo espacio. Pero lo que tú me dices, lo otro no. Okay. ¿Y qué se hace en ese caso, por ejemplo? Porque hay algunos textos que hablan que cuando uno al morir se hace como un reseteo en cierta manera. Pero a veces cuando he estado contigo me doy cuenta que muchas personas con las que las personas que tomo ahí en una sesión comienzan a comunicarse con sus seres queridos, es como que conservan sus personalidades. ¿Hay un cambio en la estructura de la persona en el paso de la muerte? O sea, mejoran, se quedan igual, empeoran algunos que quieren volver, por ejemplo, y se llenan de tristeza. ¿Cómo funciona el estado de ánimo de la gente que desencarna? Mira, al comienzo, Juan, yo creo que no entendía lo que me estabas preguntando. Al comienzo yo solamente era como hacía la sesión y como que hacía la sesión. Pero después uno va tratando de entender. Y la verdad es que uno se comunica, al menos yo lo digo, hablo desde mí, no sé los otros medios, yo me comunico específicamente con la esencia de la personalidad que tuvo la persona en este plano. Porque es la única forma que tú tendrías de reconocer a esa persona. Si esta persona, por ejemplo, era súper gruñona, así como el pitufo gruñón, ¿no? Que cascarrabia todo el día, que no sé qué. Ajá. Y te vienes a comunicar tú conmigo y yo te digo, ay, no, pero está fascinado. Dice que está tan contento, me dice, nah, ese no es mi papá, porque mi papá estaría todo el rato enojado. O sea, ¿me entiendes? Entonces, si esta persona, lo que sí hacen ellos es tratar de alguna forma cambiar un poco las asperezas que hubieron y transformarlas en algo que le sirva a él para evolucionar y al que está aquí para que pueda seguir. Eso es lo que ellos hacen cuando uno se comunica, o sea, cuando ellos nos usan a nosotros para la comunicación mediúnica. Qué interesante. ¿Se puede decir que uno tiene, a ver, uno reconoce muy simplificadamente que tengo un cuerpo, una mente y un espíritu, por ejemplo? Sí, sí. ¿Existen más cosas? O sea, que, por ejemplo, mi parte espiritual estuviera conformada por más capas, así como partes de mis personalidades están por este lado mandándose solas, otras características mías también. Es como que pero llega el punto que uno se divide en varias personas y que uno puede llamar a una característica en especial de alguien que ya no está entre nosotros. La que estás viendo ahora es Natalia 1. Después viene Natalia. Para mi hijo está la Natalia 2. No, ya sí, sucesivamente. No sé cuántas Natalias, pero a ver, sí, bueno, nosotros tenemos varios cuerpos. Hablando así muy ligeramente, está el cuerpo mental, está el cuerpo astral. Entonces tenemos varias como... También están los egos, ¿no? Que están metidos ahí entre medio, que también cumplen una función en nosotros que va modificando también parte de nuestras actitudes o personalidades. Pero del otro lado, lo que se conserva más que eso es la esencia. Entonces, si por ejemplo tenías una personalidad muy marcada, por ejemplo en el egoísmo, te presentas exactamente tan egoísta como era. Y esa transformación, no sé si te respondí bien o me fui para otro lado, sí. Porque yo soy más volada. No entiendo, que queda esa firmeza impregnada, digamos. Claro, porque con quien yo me estoy comunicando es con la encarnación de esta vida, no con la encarnación, o sea, no con el alma evolucionada, porque es la única forma que ellos tienen de poder venir aquí a mostrarse que son ellos. Mira, una vez me pasó que vino el papá de un chico
Y él venía como hijo, pero así como, lo único que quería él era que lo perdonaran por lo mal que él sentía que había sido como papá en distintas cosas. Y él me quedó mirando y me dijo, ¿sabes que no puedo reconocer a mi papá? Le dio un montón de pruebas de vida, súper concretas, pero cuando él empezó a hablar como desde la parte más elevada, que él había transformado en el otro lado, él lo desconoció. Ya, y ahí él qué tuvo que hacer, tuvo que, como quien dice, nivelar para abajo. Claro, pero ya le generé a esa persona un choque. Ajá. Porque la idea al menos de lo que yo hago es tratar de que la persona haga un clic y que entienda que está ahí su familiar fallecido, que sigue estando, no que murió el cuerpo físico nomás, pero que sigue estando y que él se puede comunicar, le puede hablar, se puede conectar con él sin a veces quizás sentirlo como quizás lo haría yo o las personas que son más perceptivas. Entonces, a cuando ya tú dudas un poco, ya no es lo mismo, pues ya no sabes si crees o no crees nuevamente. Claro, entiendo. Sí, pues con la experiencia de la persona es que le quede claro de buena a primera que está comunicándose con la persona que él conocía. Y cualquier otra cosa ya hay que empezar a ordenar creencias, procesos mentales y todo lo demás. ¿Entiendes? Ahora, tú me hablabas en algún momento de que parte de la cotidianeidad al otro lado, de personas desencarnadas, podían incluso tener hasta labores, funciones, que pueden ser las mismas repetidas que tenían en este plano, si es que era de su total placer, o derechamente que podían ser reasignados para hacer algún tipo de trabajos. Sí, exactamente es así, Juan. Mira, yo creo que ellos a mí, de alguna forma, me empezaron a preparar para que yo pudiera entender ciertas cosas, porque la mente de nosotros no está preparada para entender. Entonces, hay cosas que yo de repente como que, así como que, no sé si soy medio tontita o qué, pero yo digo, No. como que no entiendo, así cuando dice, como que se te suelta el cerebro, a ver si lo podía entender. Entonces, después de harto de que les debe haber costado hacerme entender, me empecé a dar cuenta de que ellos, por ejemplo, hay gente que uno dice el Reiki, pero ¿sabes qué? Hay gente que la ayudan como, no sé si se da Reiki desde el otro lado, pero sí sé que, por ejemplo, calman a la gente. Hay algunos que tienen la función de cuidar a los niños que no tienen o no tuvieron o no tienen familiares que hayan fallecido, independientemente que nosotros sabemos de que están los ancestros de muy atrás, ¿no? Pero los que pudieran ser quizás más cercanos para ese niño o esa persona grande que parte, viene alguien en representación hasta que lo acoplan a su familia ancestral, por así decirlo. Perfecto. O sea, se transforman casi en sus cuidadores, claro. Al momento donde se puede hacer un enlace con alguien de su propio línea de reencarnación, así de vida, digamos, familiar. Pero esto sí que te va a interesar. A ver. Porque esto sí que a mí siempre me parece raro. Por ejemplo, lo que ellos hacen conmigo, porque eso nadie me pregunta qué es lo que hacen ellos conmigo. Ajá. Tú sabes que yo a veces me siento como pieza de ajedrez, porque de repente siento... Pero perdón, ¿esto lo hacen contigo en una sesión o incluso en cualquier momento? No, en cualquier momento. Yo de repente siento como si estuviera moviendo piezas arriba. Yo digo arriba, vamos a ponerlo como que arriba, ¿ya? Sí, yo siento que empiezan a mover, sí, como piezas así como si estuvieran digitando un tablero, no sé, y yo lo empiezo a sentir y yo cierro el ojo y digo, perdonen que diga esto, digo, cresta, ¿para dónde? ¿Qué van a hacer conmigo ahora? Porque siempre que ellos empiezan a mover cosas, mi vida cambia, pero así hace 360 grados, algo pasa que se mueve rotundamente en mi vida. Pero sí, rotundamente en mi vida, o sea, se me han muerto gente, bueno, me divorcié, o sea, empiezan a mover cosas que yo no sé, a mí no me dicen para dónde, sino que de repente, listo, todo se movió y ahí estoy, para al medio, digo ya, será, pues acá sigo. Es como que me vuelven a parar y yo sigo. Ok, entonces cuando te das cuenta que empiezan a cambiar los muebles, empiezan a arreglarlos de otra manera, es como, eso. Ok, tú te sentás, te sientas nomás porque se viene un cambio, se viene algo que se va a mover. Es como el vecino de arriba que empieza a correr los muebles de la noche y no te deja dormir. Exacto. Okay. Así como eso. Ahora, cuando hablamos de esas personas que están haciendo cambios en el mecanismo para ajustar tu vida terrenal
en función de lo que ellos necesitan, del don que te fue dado. Es algo que todos y cada una de las personas que se encuentran en el otro lado tienen esa facultad de hacer contigo, o hay alguna especie de mandamases que tienen esa capacidad y no todos podrían lograrlo. La verdad que eso no lo sé muy bien. Yo creo que tienen que ser más arriba. Sin embargo, las personas que fallecen, o sea, si yo me muero o se muere, bueno, algún familiar, ojalá que no, pero se muere algún familiar de alguno de nosotros, ¿no? Y esa persona sí puede ser colaboradora con nosotros siempre y cuando no sea una interferencia en lo que nosotros ya tenemos como plan de vida. Si nosotros tenemos que vivir una experiencia terrenal, no hay nadie que nos salve, la tenemos que vivir así nomás, a calzón quitado la tenemos que vivir. Pero si no, ellos nos pueden ayudar o nos pueden dirigir un poco, y ahí está un poco el hecho de que quizás nosotros podamos estar más atentos a lo que pasa en lo no visible y tener la conciencia quizás un poco más despierta para que esas cosas puedan ser como más, no sé, pues más colaboradoras para nosotros mismos. ¿Y eso que te pasa a ti, puede ser que le ocurra al normal de las personas, solo que uno no lo percibe? Y existen, por ejemplo, tus familiares viendo que va, por decir algo, rumbo a un precipicio y comienzan a mover piezas entre todos arriba para que tú, tus ancestros, tus raíces, para que no te descalabre y que puedas volver dentro de lo posible al camino correcto, por así llamarlo. Yo creo que sí. Sin embargo, uno es porfiado y se va derechito al precipicio. Sí. Yo creo que hay gente que se puede dar más cuenta, y quizás yo, porque soy más perceptiva, lo siento y lo noto más fuertemente que quizás que otras personas que dicen, hoy me duele la panza, me duele la guata, tengo una sensación, no sé qué va a pasar, y pasa. Quizás esa es la diferencia, pero yo creo que igual estamos todos digitados del otro lado. Sí. Mira, atención con esto, Natalia. Por ejemplo, nosotros que hemos hablado durante muchos años respecto a entender cómo mapear, cómo tener las postales correctas para nosotros desde acá entender cómo es el otro lado. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En estas fechas, sin lugar a dudas, han pasado muchas cosas. Desde una pandemia, como tú quieras llamarle, muchas revoluciones sociales. Hay algo que se está ajustando claramente. Viene la era de Acuario, que comienza en 2 días más, de hecho. Comienza una nueva era, termina una que duró más de 2000 años y comienza una que tiene características más espirituales. Al ser así, se puede hablar de que cambie una frecuencia en nuestro mundo que nos permitiría de forma más normal tener una comunicación más fluida, por último, desde la intuición o de los sueños, para quienes no tenemos un don como el tuyo, para poder tener un diálogo más permanente, más fluido con nuestros seres queridos que están en el otro lado. Yo creo absolutamente que sí. ¿Sabes por qué, Juan? De hecho, el que nosotros estemos hablando aquí públicamente y abiertamente y haya tanta gente haciendo lo mismo en este momento, creo que el movimiento espiritual, por así decirlo, el hecho de despertar la conciencia, de tratar de conectarse con nosotros mismos y con lo que no se ve, creo que es un movimiento que viene desde los más chiquititos, porque los más chiquititos, los que vienen naciendo ahora, vienen con un power que yo creo que nosotros quedamos enanitos de conocimiento al lado de ellos. Gracias. Así que no, sí, creo demasiado que sí. Ahora, este cambio, que indudablemente nosotros lo podemos ver y sentir, ¿sucede en el otro lado también? O digamos que las personas desencarnadas están como debajo del agua, ¿vale? Si nosotros en la superficie nos tenemos que aguantar las tormentas, los tifones, los remolinos, pero debajo del agua está todo calmado. Es como debajo de las nubes están las lluvias y las tormentas, pero arriba de ellas siempre está el sol brillante. Ellos también tienen problemas al otro lado, que a veces algo se mueve y que los tira de un lado para otro. O sea, más que tirarlos de un lado para el otro, lo que pasa así como fuertemente, como lo que te explicaba, así como terremoto, catástrofe fuerte, los mueve del otro lado, porque finalmente también cambia una frecuencia para ellos. O sea, la tristeza muy fuerte, o sea, los cambios muy fuertes ellos los perciben.
están siempre, yo siempre digo que esto es como un reality, como que, Claro. en serio, nosotros somos los actores del reality y ellos son los televidentes, entonces ellos siempre están viendo lo que hacemos, lo que pensamos, para dónde vamos, lo que no tenemos que hacer, y están ahí como, no, córrete, y nosotros seguimos caminando. Y con respecto, digamos, a las distintas escuelas de conformación espiritual, que mucha gente, como tú decías, está teniendo un interés más genuino, más profundo, es casi como un llamado de muchas personas que están tomando estos temas, incluso por primera vez, el tema de la mediunidad. ¿Qué recomiendas tú? ¿Es algo que debieran vivirlo incluso con una sana curiosidad, o solo por necesidad, o si incluso debieran atreverse a practicarlo para ver si despiertan esa semilla dormida que quizás todos tienen? Yo creo que el que siente tiene que creer en lo que siente y seguir ese llamado. Y si siente que se puede comunicar con alguien, de a poquito, ¿no? Porque no hay que llegar y tirarse a veces porque uno no sabe qué puerta está abriendo, pero a medida que uno vaya tomando esa seguridad y esa tranquilidad, por supuesto, que uno sienta que le llega un mensaje, creer más en la magia que existe del otro lado, porque yo creo que eso es la vida, magia pura, donde uno va creando, pero a medida que uno va despertando esa magia, uno se va conectando y se va empapando aún más de lo que no vemos, la parte quizás no tan terrenal y tan sensorial, sino que más con lo intuitivo, con las sensaciones que uno tiene. ¿Hay alguna forma de entrenar, según tú, en tu experiencia, lo que te han dicho, de que... A ver, te voy a preguntar esto después. Primero, ¿afecta mucho la manera en que uno muere o cómo se lo toma el proceso de morir a cómo sigues al otro lado, o se forma una especie de reseteo? O sea, si yo me niego, estoy en mi cama, así como pidiendo a gritos, no me quiero ir, por ejemplo, ¿eso tiene una consecuencia una vez que inevitablemente esto suceda, o da lo mismo? No en todos. ¿Ah? No en todos. ¿Sabes qué? Yo siempre digo que lo voy a hacer y nunca lo hago. Ponerme a hacer como estadísticas, ¿no? De las cosas que pasan. Siempre digo, siempre digo, voy a hacer una estadística de cuánta gente muere de tal forma, de cuánta gente le pasa esto, y me olvido. Lo anoto un tiempo, después me olvido. Pero mira, hay un porcentaje de gente que no sabría decir cuál. Pero mira, si yo, por ejemplo, voy a tener un accidente o una muerte trágica, hay veces en que yo estoy así como dices tú, negándome que no me quiero morir, de repente me pasa algo, y esa sensación como de desapego terrenal o el golpe ponte que tuve en un accidente, me sacan antes, no lo vivo en primera persona, lo vivo como que si alguien me estuviera mostrando una película. Como espectador. ¿Okay? Sí. Como un espectador. Eso es un grupo de gente. Hay otro que se aferra con garras, con uñas, lo sufre, lo estira, y de repente cuando ve que llega un familiar, o la sensación de liviandad, dice, no era tan malo, o sea, qué rico, o sea, qué cómodo, y fluye con eso y pasa inmediatamente a donde tiene que ir. Pero hay otros que se torturan, que se apegaron tanto, no sé, pues, a las cosas materiales, a las cosas que quedaron inconclusas, emocional, material, como quieran decirle, y a esas personas les cuesta mucho, entonces pasan un tiempo ahí como en el limbo, así como tratando de acomodarse, tratar de entender por qué y para qué le tocó ir en ese momento. Pero son tan diferentes las formas y no tiene que ver con alguna. Yo me puedo haber muerto de una forma súper trágica y puedo vivirlo como espectador. O vivirlo con todo, o enojarme. O sea, pero depende quizá de lo que le toca vivir a esa persona, más que de la propia personalidad. ¿Y existe un plazo? A ver, yo me imagino que la sensación temporal al otro lado tiene poco y nada que ver, digamos, de cómo nosotros medimos el tiempo. Aún así, existe, al pasar al más allá, eso es otro plano, y que luego viene otro y después otro, o este es el último. O sea, terminamos vivir de manera espiritual definitivamente, y es algo muy parecido a esto, pero ya está. No. Hay varios escalones más que ir subiendo. Hay distintos planos, distintas frecuencias, porque es como si fueran las corrientes oceánicas de repente.
Yo me meto ahí y empiezas a sentir como los movimientos energéticos, que unos van más arriba, otros más abajo. Hay movimientos del otro lado que son bien interesantes porque hay algunos que te hacen sentir como que si tuviesen puesto 10.000 pilas y como que te sientes energizado totalmente, y hay unos que te apagan y hay otros que te dejan electrizado, ¿no? Pero son distintos niveles, donde no todos llegamos al mismo nivel. Esto es como el colegio. Vamos todos al mismo colegio, pero estamos todos en distintos niveles. Exacto. Es lo mismo. Ok, ¿y se acaba alguna vez el colegio? O sea, una persona que no me... Porque aquí hay distintas creencias, distintas filosofías y religiones. Desde la opción del nirvana, por ejemplo, para los budistas, que es la disolución absoluta de la personalidad de alguien para fundirse en el todo. El todo. Y ya está algo más cristiano, que es un alma eterna que vive feliz siempre en un estado paradisíaco. Desde tu experiencia, ¿hay personas que se acaban, trascienden, vale decir, yo ya no tengo cómo llamarla, porque ya no está en ninguna parte? No es que no está fuera de mi alcance, no está más. ¿Existe algo así? Me ha pasado que no está. Ahora, no sé si en mi frecuencia de medium no está, y a lo mejor en la otra frecuencia de otro medium sí, porque puede pasar también. Pero sí. De hecho también sé que no todos los medios, no todos se van a comunicar conmigo, porque quizás yo no soy la que los tiene que comunicar. No sé si tiene que ver con mi frecuencia, mi personalidad, o porque ellos eligen con quién, pero pasa. Pero con respecto a lo que tú me dices, yo estoy en la búsqueda de entender cómo funciona bien el tema de la reencarnación. Porque hay algunos que, mira, me toca de repente que llega una persona a la sesión, una mujer X, y está la abuelita, le dice, oye, pero todavía no, le dice, porque ya tengo acá tu hijo. Hijo, le dice, hijo, varón. O sea, entonces, y me pasó que esta chica volvió 4 años después y me dijo, ¿sabes qué? 4 años después nació el hijo, porque ella no quería ser mamá y tenía problemas para ser mamá. Pero después de 4 años se dio. Y tal cual como dijo, hijo, ¿me entiendes? Fue un varón y le dijo hasta el nombre. Ya, ¿y tú cómo interpretas eso? Que hay un alma, por así decirlo, designada para nacer de cierta persona, o, por ejemplo, segunda teoría, sabes que se me ocurre cada cosa a mí, es que el tiempo en el otro lado transcurre de otra manera y lo que va a pasar es posible de ser experimentado en el presente, y por lo tanto esta abuela de este niño que teníamos ya sabía lo que iba a venir eso. Sí, sí. ¿Cuál te calza más? Lo que pasa es que, a ver, hay algunos que cuentan lo que va a pasar para adelante, en enfermedades, en lo que sea. Y hay otros que no se lo cuentan porque tú no lo puedes saber. Entonces, lo que yo entiendo por eso es que ellos tienen toda la información independientemente del tiempo. Pero sí yo tengo una estadística en esto. En esto sí que tengo una estadística. En algo que sea. Por ejemplo, cuando dicen algo que va a ocurrir, yo siento cuando es algo que es futuro. Y pasa o en 3 semanas, o en 3 años, o dentro de 5 años. Pasa sí o sí lo que dicen que va a ocurrir. O una enfermedad, o un accidente, o un matrimonio, o que nazca un hijo, o que muera alguien. Perfecto. Pero ¿Y son esos plazos? Y son esos plazos comprobados. 3 semanas, 3 años o 5 años. Porque he tenido los feedback. Perfecto. O sea, una persona tendría que decir, tengo 3 semanas para que me saquen la lotería. Si no, olvídate, 3 años más. Y si no, 5 años más. Pero cuando es algo muy importante, me lo dicen. Por ejemplo, si es alguien, me pasó hace muy poco tiempo que yo no me acuerdo el nombre de la persona, pero fue y del otro lado le dijeron, no me acuerdo con quién se comunicó, que su suegro iba a tener un problema a la próstata. Okay. La sesión fue tan potente que ella quedó tan convencida y removida que hicieron ir a su suegro al médico y justamente tenía un problema a la próstata. Y se salvó de algo grave. ¿Me entiendes? Pero es como que me lo hacen saber, es como que si me pincharan algo, como que dijeran, ya, eso sí, no, esto es ahora, y se tienen que apurar porque si no,
puede ser delicado. ¿Cabe la posibilidad de que alguna vez alguien te haya dicho algo que no sucedió? Que en realidad me pregunto esto, ¿es una opinión o es un saber irreductiblemente que es así? A ver, a mí me ha pasado que a mí me han dicho cosas que yo no sé si yo me las quise creer o no y no me pasaron. Ajá. Pero cuando dicen algo de verdad, Juan, cuando es algo que está ahí, que está ahí, que está ahí, no sé, yo creo que hasta andan con un tambor al lado mío para que yo me dé cuenta que es real, independientemente si sea para mí o no. Que hay cosas que a veces a uno le dicen y quizás en el tiempo no pasan, quizás hasta en el caso que yo te digo, yo te hablo de la estadística de la gente que me dio el feedback. Quizás hay otra estadística de gente que me dijo, nunca me pasó. Puede estar, pero esa nunca me lo dijo. Pero sí te digo que el gran porcentaje de la gente que le han dicho cosas del otro lado a través de mí, que no he sido yo la que lo dice, es así. Sobre todo en la salud. Oye, ¿y cómo puedes llegar tú a confirmar o a esta altura qué técnica desarrollaste para tú confirmar que la persona que está hablando con esta otra que vino a la sesión es la correcta? Puede, cuando estamos hablando de personas que pueden saber todo hasta el futuro, ¿podrían suplantar a alguien y hacerse pasar por otra persona? Eso no me ha pasado. Sí me ha pasado que llega el de la sesión siguiente. ¿Ya? Y yo empiezo a hablar y la persona me dice no. Y llega la siguiente sesión y empieza y le digo, uy, le digo yo, ¿sabes qué es como? Y no, pues era el familiar del siguiente. No sé por qué pasa eso, que se aceleran algunos y se me meten entre medio y no me comunico con el familiar de esa persona, pero sí con el siguiente. Con el que viene, ya. Se coló en la fila, digamos. Se coló, sí. Oye, y a propósito de eso, no sé si siempre sucede igual para ti, Natalia, pero llegaste a uno, o sea, tú dices, aquí viene la persona a la sesión y quiero hablar con mi abuela, por ejemplo, y tú llamas a la abuela y ni siquiera llega la abuela, pero llegan 25 más, de todas partes. Sí. ¿Y cómo se ordena eso? ¿Cómo...? Mi forma de ordenarlo fue poniendo los nombres, los apellidos y la fecha de fallecimiento de esa persona. Porque me pasaba que se metían como 20. De hecho, me pasó con tu compañera, la Ale. Sí, Alejandra Valle. La Alejandra Valle, sí. ¿Que te acuerdas que eran re bulliciosos los familiares de ella? Siempre me acuerdo de eso. Bueno, y me ha pasado muchas veces que llegan y que se empujan. Pero esta sí que me pasó, que fue muy entretenida, que llegó un familiar a comunicarse con su esposa y había muerto el cuñado de ella. Y como él no quería que la cuñada se enterara de algo, de un secreto, lo fue a buscar y no me dejó hacer la sesión. Es como que yo te dijo, oye, todavía no hable, y se lo llevó y no pude hacer la sesión. Se va a ir de tarde, entonces, claro. Sí. mejor se lo juro que pasó. Eso fue, para ella fue terrible porque no se pudo comunicar ese día, pero él le mandó decir que la hermana de ella le contara la historia. Y después cuando ella llegó me dijo, ya entendí todo por qué pasó. Ajá, y ahí sí se pudo comunicar con su esposo. Oye, y a todo esto, Natalia, ¿solo las personas pasan al otro lado? Animales, bueno, eso no creo que otra cosa. Animales, por ejemplo, las mascotas, pero... Sí. Y yo no podría hablar, ya que estás conectado con la parte espiritual, de los pensamientos, como hablábamos, de la personalidad de algo, traducido entre sus deseos y lo que está elucubrando mentalmente. Entonces uno podría hablar con un animal, con una mascota, de una manera más sencilla. Tú no conoces esa performance mía, ¿viste? No. No me has visto ladrando, saltando cuatro patitas, ¿no? Así da posesión ya. Muevo la colita, me doy vuelta para que me rasque la guatita, no. No, sí, te juro que me he comunicado con perritos y ha sido hermoso. Porque la sensación es tan exacta, tan real, tan intensa, porque te hacen sentir el amor de verdad, sí, y la desconfianza, pero con todos los sentidos y con la piel completa, los sabores, la sensación de las patitas mojadas, los fríos, cuando se asustan con alguien. Pero ¿sabes qué me pasó una vez? Una persona que
que ha sido la única vez que me he comunicado con un conejo, y si ¿Un está conejo? escuchando por ahí, sabe que es el conejo. Sí, es que eso me impactó. Yo nunca me imaginé que un conejo me pudiera traspasar tantas sensaciones humanas. Porque los perros uno ya como que lo tiene incorporado, como que son medio personas, ¿no? Exacto, claro. Y hasta los gatos uno podría decir lo mismo, pero de un conejito, entonces sí, nada. Pero este conejo es un conejo espectacular. Y ya hace poco tuve otra sesión con él y volvió a aparecer su conejo. Yo ya ni me acordaba que él era el del conejo. ¿Y volvió a aparecer. cómo llegas a entender que es un conejo? Porque se presenta el conejo. O sea, tú... siento la sensación de conejo. Es que yo sé que estoy loca, pero eso es más loco todavía. Y los caballos también me ha tocado. Me ha tocado caballo, conejo, gato, perro. Espero que no me toque tarántula ni cosas raras, porque ahí no sé qué vería. Pero es que loco, a ver, espérame, entonces es que trato de entender cómo funciona esto. Entonces, según tú, ¿qué somos entonces nosotros? Energía. Ok, energía y que capturó experiencias, vivencias en este plano y que las conserva como memoria y que puede compartirlas y hablar de eso desde otro plano. Sería eso. Sí, porque Juan, yo he tratado de desmenuzar mi cerebro para entenderlo y decir, a ver, esto es evidencia, pero no es evidencia, porque la evidencia se siente diferente. Esto lo vivo como en primera persona, como que yo me transformo, por ejemplo, en Juan. Y quizás mi cara, mi pelo no es Juan, pero yo siento lo que tú sientes como si fueses tú, cuando estoy en una sesión. Entonces ya sé que no es eso, porque es diferente la sensación de ver y de percibir el entorno. Entonces, mira, si esto es capaz de pasar, digamos, como la experiencia de ser medium tú, de estas energías que ya no están en el mundo material, o en este plano, digamos, perceptible a los 5 sentidos que tenemos nosotros, con un niño, con un bebé incluso, que nunca aprendió a hablar, es lo mismo entonces. Es lo mismo. Uno que ni nació, aquí entramos en un tema que todos me dicen que no lo hable, pero como yo soy así nomás, ¿qué vamos a hacer? Lo hablo nomás. No estoy ni en contra ni a favor ni nada, estoy hablando de la mediunidad para que no haya susceptibilidades. Desde antes de nacer, ellos ya perciben, entonces ya tienen personalidad. Ajá. Son niña o niño, entonces desde ahí ellos te transmiten todo lo que sintieron, cómo fue el proceso, para qué fue el proceso, todo. Nazca o no nazca. ¿Y qué hay con respecto a lo que algunas filosofías orientales, por ejemplo, plantean de que un niño nace en una familia o de una mamá por una razón específica, por sus características, por su conformación de pensamientos, por su calidad de emociones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto es un mecanismo que se administra solo o hay algo de elección en estas energías individuales para poder elegir? Sabes que yo creo que distintas filosofías hacen un poquito de un todo. Yo creo que quizás ninguno tiene la verdad absoluta, pero sí estoy convencida de eso, Juan, de que, mira, la primera vez que me pasó algo fue con mi hija mayor, que ella debe haber tenido como 6, 7 añitos. No miento, tenía como 5, pero ella siempre hablaba muy bien, de chiquitita tenía muy buen vocabulario. Y un día me quedó mirando y me dice, mamá, ¿te acuerdas de la cara de Dios? Y yo la quedé mirando y le dije, colegio laico. La quedé mirando y le dije, no, ¿qué cara tiene? Y ella me miró con cara así como de pillándome, ¿no? Me dijo, no tiene cara, me dijo. Y ahí me dejó plop. Y cuando termina de decirme eso, le digo yo, ¿y por qué? Y me dice, porque antes de venir acá, él me dijo que tú ibas a ser mi mamá. Y cuando yo me muera, tú te mueras, yo no quiero tener otra mamá, te quiero volver a tener a ti. Y volver a nacer aquí mismo. Sí, me quedé pensando, y en ese entonces mi esposo, ingeniero, los dos nos miramos y dije, qué bueno que escucho, porque no creas que soy yo la loca. Entonces, ¿sabes que fui al colegio a preguntar? Y me tocó que la profesora le había pasado, me dijo que no habían hablado del tema y que ella le había pasado lo mismo con su hija. Ella había perdido mellizos
Y la hija, que no tenía idea del tema, también pequeñita, le había dicho que antes de nacer se había encontrado con esos hermanos y le habían dicho que ella venía para sacarle el alma a la mamá. Wow. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que está un poco planificado y sí, como se dice, esa filosofía de que eligen a los padres, inclusive a los adoptivos, por una misión en específico o por algo que nosotros tenemos que experimentar para crecer, para vivir o para lo que tengamos destinado. De todas maneras. Mira, déjame meterme un poco ahora en el tema de lo que es la experiencia de las personas que asisten a un encuentro, una sesión contigo. A lo largo de todos estos años, ¿qué es lo que más te ha dejado satisfecha? O sea, de que esa persona entró por la puerta, creía mucho, creía poco, creía nada, y se fue distinta, o qué significado tuvo una experiencia tan inusual como esta en el resto de su existencia. La verdad que para mí, si tú me preguntas, Juan, yo siento que debería hacerlo siempre mejor y siento que cada día que pasa creo que me falta más. En serio, ojalá pudiera ser mejor medio y pudiera hacerlo mejor y llegar mejor a la gente. Sin embargo, hay cosas que me han dicho que a mí me remueven mucho por dentro. Por ejemplo, ver que una señora mayor un día no había conocido a su mamá y a través de mí la conoció y después ella me escribió y ella tenía una enfermedad y me dijo, ahora yo puedo morir en paz porque sé que me va a estar esperando mi mamá. Después me pasó que un hombre, una persona, un abogado súper estructurado, me dijo, ¿sabes qué? Yo no creía en nada, ahora empecé a tener fe. Y así me empezó a pasar de que hay mucha gente que esperó quizás algo de lo que no tenía en su alma y con esta mediunidad se reconectó con su propia esencia. Y quizás eso es lo que a mí me llena un poquito de saber que puedo ayudar, aunque a veces me cansa y no quiero seguir. Pero siempre llega alguien que me recuerda que por algo lo estoy haciendo. Exacto. Y sigo. Bueno, yo en lo personal he estado en unas 3 sesiones con Natalia, con más gente. Y bueno, siempre agradezco la primera vez que nos conocimos, porque o sea, a mí siempre me parecía interesante, pero no me llamaba particularmente la atención en el sentido de, creo, me parece bien, pero no tengo nada que hacer, yo no tengo ninguna pregunta en lo personal. Natalia, la perdimos, parece, sí, cortó, ahí viene, parece, de vuelta. Ahora sí. Aquí sí, no sé qué pasó, perdón. No te preocupes. Le estaba contando un poco a la gente la primera vez que nos conocimos y hizo una sesión distinta porque había gente que la propia Natalia, digamos, convocó una persona, un empresario importante, una persona común y corriente. Yo incluso llevé a mi señora que rayaba contigo, entonces dije, ya, porque la puedo llevar así para que se sienta contenta. Y llega la primera persona y yo estaba escuchándolo. Y de repente empiezan a dar los datos, me pasó esto, hace aquí, me llama tanto, me dijo, así como el primero que llegó era para mí, y que era un amigo, y que me hacía una solicitud, una petición con su hijo, y que la cumplí. Y después yo dije, esto está, o sea, no puede ser tan cábalo, Natalia. Y hicimos algo para el canal, ¿te acuerdas? Y ahí fuimos varios, donde estaba Alejandra Valle, Julia Real, de Rodríguez. Y uno de ellos, no lo voy a nombrar así para respetarlo, no creía, decía así como, decía, oye, pero no quiero pinchar el globo, no quiero arruinarle a ustedes la fiesta. No, pues si tú estás acá, ¿por qué no crees? Dale y pregunta. Bueno, terminó llorando y muy agradecido de en adelante y con un cambio de cómo entiende su propia vida con sus hijos y cómo ve a los seres queridos que echaba tanto de menos, digamos, que en ese momento se produjo ese contacto. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Es porque parto de la base que quienes están escuchando una hora les interesa el tema y les gusta. Creen
Entonces, déjenme agregarle algo más. Si es que están en esa área, esto puede ser muy importante. No debieran restringirse a poder tener una experiencia, ya que están en esta área de certidumbre, de intuición interna, que esto es así, como para perderse algo tan potente como para establecer un diálogo con alguien que quedó un tema pendiente, por ejemplo. Eso es lo que yo podría decir con respecto a lo tremendamente que vi sanador que puede ser para las personas cuando están con una duda, con una sensación postergada, con muchos pendientes con respecto a personas que ya no están con él. Me parece que no hay otro instrumento de poder reparar eso. La psicología no lo va a hacer, te va a llevar a una aceptación y a un cierto grado de conformidad, ¿no? Pero volver a experimentar a alguien que no puede de otra manera sino así, me parece que es reparador hasta el infinito para mucha gente. Oh, muchas gracias, Juan, de verdad me emocionó porque uno siempre duda, uno como persona terrenal, de si lo hace bien, si lo hace mal, y qué tanto puede ayudar a alguien. Y mi función, la verdad, que siempre es ayudar. Hay gente que me critica, que no sé qué, que no está allá. Bueno, hago lo que puedo en lo humanamente posible que puedo. Tengo familia, mi tiempo se hace corto. Hago siempre lo que puedo, pero de verdad que lo hago de lo mejor de mí. Nunca... Eso es lo que trato de hacer, porque la misión, si no, después uno le llega si lo hace mal. Entonces, tú sabes lo que das, recibes, y si lo haces mal, recibes también lo que te toca. Pero no, gracias, Juan, por eso, porque de verdad que yo no me acuerdo mucho de la sesión, sí me acuerdo de que te quedaste así como sorprendido, ¿sabes? Y bueno, qué bueno que fue bueno para ti, y eso es lo importante, más que, y yo siempre digo, la gente dice, no, que tú, no, si aquí la menos importante soy yo. Lo que pasa entre medio es la magia, y esa magia es lo que importa. El resto no, es como aprender el wifi bueno, ¿no? A veces, como ahora, funciona o no funciona, pero lo importante es lo que va quedando. Es verdad. Sí, mi única otra recomendación, creo yo, es que me imagino que debe pasar esto bien seguido, quizás estoy proyectando nomás, pero que alguien va a una sesión contigo y queda así, emocionado, conmovido, y se va y le cuenta todo, y quedó con hacer ciertas cosas, y queda sorprendido, le gusta, se pone a leer, y no hace lo que quedó pendiente, y lo posterga, y después se le pasa, se le va, y se mete en otra cosa. Yo creo que es muy importante hacer que esto no sea un suceso extraordinario, que lo es, sino que sea un proceso, sino que cuando hablan contigo sea el primer gran acto de haber tenido la posibilidad de entrar en algo que es completamente extraordinario, y luego hacer la pega o el entendimiento que ahí se estableció. O sea, si yo me quedo así como, fui y hablé con mi abuela, ¡ay, qué pasó! También todo lo demás. Y 3 años después digo, ¿quién me dijo? No, que me fuera al médico porque tenía una enfermedad terrible, pero brillante. Entonces, sí. es que porque me da la impresión que eso me pasa mucho, sobre que la gente queda sorprendida, pero tiene, no sé, esa costumbre. Pero somos así, pues, de dejar para después lo que no teníamos que haber dejado. Pero eso nos pasa siempre. Sí, y lo más importante es ir a hacer una sesión de mediunidad, independientemente si es conmigo, hacerla porque realmente la necesiten, no por curiosidad. Al menos conmigo no, porque la verdad que creo que así no funciona, y la verdad que a mí me da como... No me dan ganas de hacer una sesión por alguien que viene por así, a ver quién viene. No, porque esto tiene que ser algo importante para uno. Si no, creo que no vale la pena, ni siquiera intentarlo. ¿Ha pasado que a veces la persona que va a verte está equivocada con quién debe hablar? Me explico. Vengo acá a hablar con mi abuela, y el que llega es mi tío, y es porque él el que lleva la batuta. Claro, tu abuela no tiene nada que aportarte, no, o sea, lo que te tienen que decir no pasa por lo que tu abuela te quiere decir. Yo te vengo a cantar las cosas claras. ¿Ha pasado algo así? Pasa, y muy frecuentemente, que de repente me vengo a comunicar con mi tío y llega mi abuela y se mete la abuela, o a veces viene la suegra a dar consejo a la familia, pero sabes que, y a veces el tío abuelo, hay gente que no fue como
como tan notoria en la familia y de repente traen consejos así como que se quedan todos como desarmados, pero totalmente desarmados. Y ahí uno empieza a pensar en la ancestrología, en estas terapias alternativas que uno empieza a decir, bueno, ¿de dónde sale todo esto y quién lo inventa? Y después empieza a conectar, bueno, tiene que haber sido canalizado por acá porque los ancestros te vienen a sanar. Claro, completamente. Oye, y pasa que a veces una persona, esto ya es lo práctico para la gente que nos está escuchando, que por ejemplo, yo creo que a muchos les gusta ir acompañados, pero me da la impresión que quizá a veces la información que reciben es tan para la persona que alguien así de buena onda, amigo, tu mamá, tu papá viene para apoyarte, para acompañarte en esto, la sesión se puede volver más incómoda porque ponte tú que alguien va con su mamá y lo que tú recibes es como nunca más le hagas caso a tu mamá que así está ahí, entonces tú no le puedes decir eso, o cómo se lo dice. Estoy poniendo un ejemplo quizás muy extremo, pero no, me tocan peor todavía, me tocan peor, de repente matrimonios que van y del otro lado empiezan a acusar infidelidades o acciones que tienen los otros y es súper incómodo para mí. Súper incómodo. Y del empecé que anda que uno se vaya. Yo lo he hecho, he pedido que salga. O cuando ya empiezan a contarme, le digo, mire, tiene dos opciones. ¿Estás seguro que quiere que el otro escuche todo lo que tenga que decirle su familiar? Y me dicen, sí, ¿estás seguro? Seguro, porque dicen todo. Y le abro bien los ojos para que se den cuenta de que es algo bien íntimo. Y hay algunos que me ponen cara, o si no, cuando empiezo a hablar, me empiezan a hacer así con cara de que me calle. Y yo digo, bueno, podría salir, o a veces pasa que la gente graba la sesión y cuando hay algo muy íntimo, del otro lado me avisan que le pida que corte la grabación en ese momento. Y ahí lo dicen. Okay. Sí. Ya, algunos son discretos, Ok, pero tu recomendación es que dentro de lo posible fueran solos, ¿no? Yo y creo si que fueran sí. acompañados, que esperen la sala de afuera, por ejemplo. O que sea ni eso, ¿sabes por qué? Porque a veces pasa que la otra persona tiene algún familiar fallecido que se me mete en la sesión. Entonces ya le corta el espacio que tiene para esa persona completo, porque ya se metió el otro y ya le interfirió. ¿Y te ha pasado entonces, y cómo lo has resuelto, si la respuesta es sí, que te vengan a buscar un espíritu a ti, así como, oye, mi hijo, por decir algo, él jamás vendría, no te conoce, no sabe cómo venir acá, pero yo necesito hablar con él? O sea, que de la sesión vengan del otro lado a hacerte la consulta. Mira, me pasa lo contrario. Me vienen a buscar a mí y yo le digo, no, le digo, resuélvelo tú como esa persona llega a mí. ¿Y lo resuelven? Ok, ya, o sea, los manda a hacer la pega. Si tú quieres que hablemos, tú... Si realmente es importante, le digo yo, mueve las cosas del otro lado para que esa persona llegue conmigo si es que yo soy la persona indicada para él. Y lo hacen. ¿Tú para conectarte, Natalia, tienes que hacer algo en particular? ¿O de repente sucede que vas por la calle, te vas de compra y de repente se te enciende la radio y empieza, digamos, a duplicar la multitud que te rodea y todos pidiéndote cosas? O por ejemplo, si te cruzas con alguien, o sea, a todos se nos ha muerto alguien. Donde quiera que estés, vas a estar con personas que a alguien se le murió, y de repente vas a una fiesta y empiezan a negar todos los que están ahí presentes. ¿Qué se hace? Yo he aprendido a bloquear un poco eso, como que me desconecto, así como que bloqueo, pero hace un par de días atrás estaba comiendo con mis hijos en un restaurante y de repente mi hija me pega una patada por abajo y me dice, ¿qué estáis viendo? Porque dice que ya empecé como a cambiar los ojos, claro, me hacía, te lo juro por Dios, que tremendo, porque como ahora las mesas son más separadas, había una señora y detrás me hacían así como, mírame. Y yo dije, me paro. Yo dije, no, si es muy importante, se van a encargar que esa persona y yo quedemos solas. Claro. Por suerte no pasó esta vez, así que me pude ir tranquila, pero hay veces que no, que generan el ambiente para que yo quede sola con esa persona y le dé el mensaje. No voy e interrumpo la mesa.
creo que no me corresponde violar ese espacio de la persona. Entiendo. Además que es difícil, ¿no? Porque si alguien no te busca, tú no sabes cómo va a reaccionar. O sea, es muy difícil encontrar las palabras para decir, ¿sabe qué? Aquí está su mamá y me dice que no. O sea, ya, ¿y cómo te fue? Lo hice, eso me tocó en Uruguay. Estaba en Montevideo, fui a hacer un curso de terapia alternativa y justo estábamos comiendo con el grupo y había un señor solo. Empezó el papá, yo decía, ¿qué hago? Bueno, al final quedó solo el restaurante, solo la mesa de nosotros y la de él. Y me paré y cuando le empiezo a decir al señor, ¿sabe qué? Está su papá acá. Le expliqué lo que yo hacía y ya empezó a abrirme los ojos, espantado. Y cuando le digo que es su papá, el señor hizo así como que, ay, yo dije, se va a morir. Yo de ahí me prometí nunca más hacerlo. Y ¿sabes qué? Bueno, hizo catarsis y él me contó que él no vivía en Montevideo, que había alcanzado a llegar justo, no alcanzó ni siquiera a llegar al entierro, venía del cementerio, pasó a cenar porque él venía de Europa, venía de Zurich. Y wow. Así que fue súper fuerte para él y para mí también hacer eso. Hasta ahí me prometí nunca más invadir el espacio de otra persona porque no sé, imagínate, le pasa algo, en mi responsabilidad también ser imprudente. Claro, pero fue reconfortante. Igual, o sea, me refiero, le llegó un telegrama urgente. Bueno, o sea, antes de saber tú se lo juntó. No, pero ¿sabes qué? Yo le dejé mi correo electrónico y mi teléfono y a las semanas, no me acuerdo cuánto tiempo después, recibió un mail de él agradeciéndome porque como que después él volvió a tierra, yo creo, después de un tiempo y ahí se animó, me escribió agradeciéndome que le había ayudado mucho ese momento porque él había quedado en paz luego de eso. Qué bueno. Sí. Eso que tú dices es la sensación que a mí me tocó ver una y otra vez en las personas que alguna vez acompañé o que éramos parte del grupo que estábamos ahí, que siempre era de forma extraordinaria porque a mí siempre me tocaba ir con más personas. Pero bueno, siempre saco el premio porque así voy y me hablan primero, así que está bien, así que está estupendo. Oye, maestra, nosotros vamos a publicar esto no solo a través de Facebook, que estamos saliendo en vivo, sino en Instagram, y hay un límite de hora que se va a cumplir en 3 minutos más o menos, ¿así? Después no cabe, pues contigo se pasa volando, usted no lo crea, o sea, sumando lo de antes, llevamos 1 hora y media hablando prácticamente. Uy, te lo juro que no me había dado ni cuenta. Okay. Pero entonces, quiero que me cuente algo que no te he preguntado. Durante la pandemia, ¿cómo lo estás haciendo? No te estoy preguntando por el protocolo, sino que ¿cómo estás atendiendo ahora? Así como por Zoom, en persona también con distancia. ¿Cómo lo estás haciendo? No, porque cuido a mi madre, no hago sesiones en persona. Ajá. Pero sí llevo 3 años haciendo sesiones por Skype, ahora por Zoom, que me resulta mejor. Claro. Así que hago sesiones con personas de todo el mundo a través de hecho, sesiones hasta con Japón, así como, con Japón. Te lo juro. Yo me sorprendo que las redes lleguen tan lejos y que uno pueda llegar a tantas personas. Así que sí. Bueno, más allá de todas las personas que te siguen, que te conocen, ¿puedes darme los datos? ¿Cómo se contactan contigo? A ver si no me mata mi hija y no está con un cuchillo. No, a ver, es que siempre me digo, por Instagram es Natalia Gil_medium. Okay. Por Facebook es Natalia Gil /medium o /medium. Claro. Y en YouTube, Natalia Gil. Perfecto. Creo que lo dije bien. Okay. Y Gil se escribe G-E-E-L. Así es. Perfecto.